Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que estén viendo esto no importa. Lo que importa es que sepan de qué vamos a hablar. A radical n es igual a n más 1/4. Correcto. Hablemos hoy de teatro español. Siglo XII podríamos hacer referencia, pero nos vamos a ir un poquito más adelante porque imagínense que estamos hablando de siglos, o sea que resumir todo esto es bastante complejo. Más o menos hasta el siglo XVI el teatro era estaba planteado de una forma muy clásica, inclusive en Europa, como en España también, que eran muchas de las obras clásicas griegas que eran del comienzo del teatro. Sorry, no, pero yo tengo una inquietud. Tengan en cuenta también que muchas de estas obras que se representaban tenían esta característica de ser como de temática religiosa, por así decirlo, y muchas veces se hacían en las calles, como en fechas, en festividades religiosas. Casi siempre eran representadas por nobles. Entonces, para ir a lo que verdaderamente nos interesa, porque en realidad está planteado como un siglo, pero fueron más de 100 años, fueron como 150 años, no sé, más o menos. Estamos hablando del famosísimo Siglo de Oro, ¿sí? Teatro nacional y popular, papá. ¿Me estás retando? No. Teatro español. Teatro popular y nacional llega de Italia gracias a todas las compañías de comedia del arte que allá, o sea en Italia, les estaba yendo bárbaro. La comedia del arte es un tipo de teatro con personajes que están muy estereotipados, como lo son el Sani, el Dottore, la Colombina, Trufaldinho, el Pierrot, el Pantaleón, Brighella y muchos más. Cabe mencionar que en esta rama teatral que es la comedia del arte, a la hora de crear los personajes hay ciertas particularidades, conductas, posturas, formas de caminar que van a hacer a ese personaje en concreto que hay que representar en escena. Todos los que mencionamos y aún los que faltan tienen esa particularidad de ser creados y representados con esas características y particularidades que hacen a todos estos icónicos personajes de la comedia del arte. Todos usan máscara, a excepción de los enamorados. No vamos a entrar en profundidad igual quizás con tanto con lo que es la comedia del arte, pero sí la vamos a mencionar porque es parte de todo esto que estamos hablando. Entonces, desde 1530 más o menos se comienza a hacer en las plazas obras con tramas que quizás eran muy concretas, como muy breves, pero los personajes estos estereotipados tenían como actores también la posibilidad de improvisar y de hacer que la gente se entretenga. Ustedes imagínense que esto hoy sucede, o sea, digamos que cuando nosotros vamos a una plaza y vemos que hay un payaso, una payasa, alguien que está haciendo un show teatral, podemos ver estas características un poco también, me parece, desde otros lugares. Y tenemos estamos siendo parte de una generación que el arte no tiene límites y está nutrido de todo lo que ha nacido en un pasado, hoy. Y a esto también lo podríamos llamar como teatro barroco. El barroco es un movimiento artístico y cultural que se da en Europa principalmente a fines del siglo XVI y hasta más o menos principios del siglo XVIII. Las obras teatrales se desarrollaban en corrales, que eran como patios que estaban rodeados de otras casas y demás. Y asistía, lo que asistía a esos lugares casi siempre era un público que estaba ansioso por ver acción, comedia y teatro. Y un teatro que también pueda ser comprensible para ese público que es popular. La verdad es que las obras que más se representaban en ese entonces eran comedias o inclusive también tenían un poco de tragedia y tenían esa mezcla que estaba copada porque a toda la gente que iba a ver esas obras de teatro le atraía. O sea, obviamente tengan en cuenta que los temas que se iban a desarrollar en estas obras eran más que nada sobre las verdades que se asentaban en ese momento, por así decirlo, porque el público se tenía que sentir identificado con lo que estaba viendo. Por ejemplo, el amor, el instinto de la paternidad, los sentimientos de la nación, de la fe religiosa, también trataba mucho. Sí. Bueno, a ver, chicas, pensemos. A ver, déjenme pensar. Concentrémonos. O sea, la religión era algo que estaba muy vigente, entonces se veía en las obras. La estructura quizás jerárquica social.
Cuando hablamos de jerarquía social, bueno, estamos hablando obviamente de personas que por ahí en ese momento se le atribuía más importancia o estaban a un nivel superior que otra persona, ¿no? Es como un estatus social. Hoy día también pasa, bueno, eso también se planteaba en las obras de ese momento. De hecho, Lope de Vega, que después más adelante lo vamos a ver un poco, lo que él hace es mezclar un poco eso. Es como que empieza a decir, bueno, a ver, vamos a trabajar un poco más con la realidad. También se veían temas como el sentido radical y humano de la justicia, la admisión sin esfuerzo de valores rivales y enemigos, el impulso de la acción. Hay mucha más acción, quizás, digamos, antes en el teatro era un poco más estructurado el teatro clásico, era como que tenías un conflicto, una acción se desarrollaba. Lo que se plantea en este momento es que no, que eso cambie, por así decirlo. Se rompen con esas estructuras quizás que estaban como muy marcadas. Y también la inagotable alegría del goce vital. Todas estas características yo las voy mencionando así tal cual porque tenían obviamente relación con ese momento, con ese contexto de esa época. Oye, despacio, cerebrito. El siglo de oro es llamado así, obviamente, por la riqueza de sus obras. Fue un momento en donde florecieron un montón de dramaturgos y personas que escribían y hay muchísimo material de obras. Y también tengamos en cuenta que justamente no solamente florecen todos estos dramaturgos y personas que escribían, sino que también rompen con esta estructura de la cual venimos hablando, que es la clásica. Hay un gran florecimiento de las artes españolas, de lo que es el drama, de lo que es la escultura, de lo que son la pintura, la música, las artes, la literatura en España. En ese momento florecen todas estas tendencias, digamos. Y de hecho hay algunos géneros, por así decirlo, que tienen gran relación con el contexto en el que estaban, que no los voy a explicar, solamente los voy a mencionar, pero son la novela picaresca, la novela ascética y mística, la sátira, que por ahí tienen ciertas características, particularidades, que bueno, se pueden investigar, se pueden saber y obviamente los van a nutrir un poco más. No nos vamos a adentrar ahí para no irnos tanto por las ramas. Bien, digamos que yo antes mencioné que el siglo de oro se caracteriza así porque florecieron muchísimos artistas y dramaturgos de la época, pero la verdad es que hay representantes claves que hicieron al siglo de oro como tal, y vamos a mencionar, para que tengan referencia de algunos de ellos, a Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Lope de Vega, que es un poeta y dramaturgo, y realmente podríamos hablar un montón de este hombre. Todas las comedias de Lope de Vega tienen un fin educativo, pero eso no es o sea, él quiere siempre que la gente, el público que lo vea, algo aprenda o se lleve una mínima enseñanza. Pero no es el principal objetivo, sino que él quiere hacer reír al público. Vaya, eso explica muchas cosas. Lope de Vega rechaza la estructura clásica aristotélica que se planteaba desde muchos años antes. Porque realmente, como les vengo diciendo hasta ahora, era una estructura antigua. Había que romper y había que renovarse para que el teatro siga vivo, por así decirlo. Y eso igual es una opinión mía. Pero como siempre, hoy día también rompemos con estructuras viejas, tradicionales, en el teatro y en la vida, que quizás nos cuestionamos y decimos, mira, esto quizás puede ser de otra forma. Y también está perfecto. Entonces, él lo que rompe es con la estructura aristotélica, que planteaba ciertas cosas de una forma muy clara. Primero, la unidad de tiempo, que según Aristóteles se tenía que desarrollar la acción a lo largo de un día. Rompe también con la unidad de lugar. Aristóteles decía que se tenía que desarrollar la acción en un solo lugar y Lope de Vega dice no, puede desarrollarse en más de un lugar, porque tiene que ser en uno solo. Y Aristóteles también decía que se tenía que desarrollar una acción. Lope de Vega dice no, el texto puede tener más de una acción a desarrollar. Y bueno, como Lope trabaja mucho con esto de que él observa mucho la realidad para escribir, empieza a mezclar un poco en sus obras también los nobles con los plebeyos. ¡Qué agradable sujeto! Los personajes de las obras de Lope son españoles, o sea, es como que tienen esa característica del español nato, por así decirlo. Lo que hace este dramaturgo también es reducir la visión que había de los actos de las obras. O sea, las reduce a 3 actos. Entonces ahora es como principio, nudo, desenlace. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Los actos se dividen en partes más pequeñas, llamadas escenas, donde tranquilamente puede cambiar el lugar, el tiempo, el espacio. Y otra innovación que hace Lope, que en realidad eran cosas que igual algunas ya estaban vigentes, pero él como que las reinventa, como que le da una vuelta de tuerca.
Él incluye en sus obras lírica intercalada. ¿Qué quiere decir esto? Como musicales, digamos, por momentos, que cautivaba un poco más la atención del espectador y a su vez tiene mucho que ver con esto del teatro nacional y popular porque el espectador puede comprender mejor lo que está viendo. Por esto de que cautiva más su atención, es un poco más quizás explicativo, te cuenta una historia. Está bueno, hoy en día en los musicales contemporáneos lo vemos. En las obras de Lope se destacaba mucho el caballero, la dama y el donaire. Y casualmente este personaje, el donaire, era como el que hacía reír. Bueno, estas son algunas características de la escritura de Lope de Vega. También tenemos a Calderón de la Barca, que no vamos a hablar de él, solamente lo vamos a mencionar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Por qué lo vamos a mencionar? Porque Calderón de la Barca comienza su obra cuando Lope de Vega ya casi ha terminado la suya. Lope de Vega le deja un legado a Calderón de la Barca y él, lejos de darle la espalda, lo recoge. Toma el legado de Lope de Vega para poder hacer así su carrera. Y bueno, tengan en cuenta que quizás en otro momento podríamos hablar, si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero la realidad es que el llamado siglo de oro es ante todo y sobre todo una conquista. Es el logro fundamental. Es la edificación de un auténtico teatro nacional y popular. Y esto es un comentario paralelo que yo voy a hacer aparte antes de despedirme y cerrar el video acá. Yo tengo personalidad y actitud, y con eso se nace, mis amores. Podríamos decir que un teatro nacional y popular hoy día lo vemos continuamente, siempre y cuando podemos ir a ver una trama que podamos comprender todos. No así quizás cuando vamos a ver teatro clásico, que nos cuesta más comprender la trama, de qué van esos textos que son tan complejos. Quizás es otro tipo de teatro, pero esta característica del teatro nacional y popular es para todos, para todas y, ¿por qué no?, para todes. Les mando un saludo, espero que estén muy bien y que se haya entendido un poquito de esto que es el siglo de oro español, teatro nacional y popular. Nos estamos viendo. Chau, chau.